En el siguiente vídeo explicaremos la técnica de análisis clúster o por conglomerados. En este método, el objetivo consiste en situar los casos en grupos homogéneos llamados conglomerados o clústeres, de forma que los individuos que pueden ser considerados similares sean asignados a un mismo grupo, mientras que casos diferentes se localicen en clústeres distintos. De esta forma, se tendrían grupos de observaciones suficientemente homogéneos, pero diferenciados entre sí. La técnica tiene su origen en la biología, en la agrupación de especies animales y vegetales similares. Y este concepto, el de similaridad o distancia entre observaciones, es el que se debe definir siempre al principio del análisis, como veremos a continuación. En clustering hay dos tipos de técnicas, las jerárquicas y no jerárquicas. En las técnicas jerárquicas vamos agrupando las observaciones de forma progresiva y gradualmente, de forma que los grupos se vayan creando gradualmente. Por ejemplo, hallaríamos un primer grupo con las observaciones más cercanas y los grupos van creciendo en tamaño. En concreto, en este tipo de técnicas, se parte de un conjunto de datos con n individuos en las filas y p variables en las columnas. Es decir, sobre cada individuo se miden p variables. Por ejemplo, podemos tener el resultado en un examen y en un test de n individuos. A continuación, a partir de este conjunto de datos, vamos a ver cómo obtener una matriz de distancias o similitudes entre individuos y, por último, utilizamos diversos métodos para formar los grupos en función de esas distancias o similitudes que hemos calculado previamente. Veamos primero cómo definir la distancia o similitud entre dos observaciones y luego pasaremos a ver cómo se fusionan los grupos. En este proceso nos vamos a encontrar con algunas dificultades. La primera es que al definir una distancia, las variables que pueden aparecer son de distinto tipo. Podemos tener variables cualitativas nominales como el estado civil de un individuo, el sexo. En este tipo de variables asignamos un valor a cada estado. Por ejemplo, en el caso del sexo, que es una variable dicotómica, al haber solo dos posibles valores, hombre y mujer, les asignaríamos el valor 0 y el 1. Podemos tener también variables cualitativas ordinales, como por ejemplo la mejoría académica de un alumno, clasificado como nada, muy poca, poca o mucha. Y en este caso, lo que hacemos también es asignar un valor a cada estado, de forma que el orden de un valor es importante. Por último, tenemos variables métricas, continuas o discretas, como el peso, la altura, el número de antenas o de patas de un insecto, etc. Teniendo en cuenta esto, la distancia entre dos observaciones o individuos de la tabla de datos iniciales se define como una función que mide el grado de cercanía o similitud de dicho par de observaciones. Si las variables son continuas, la distancia más conocida es la distancia euclídea. Es muy fácil de definir. Si solo tenemos dos variables, x e y, entonces las observaciones se pueden ver como puntos en el plano y la distancia euclídea se define como la distancia entre los dos puntos. Aquí se ve la fórmula de cálculo para un caso así con solo dos variables. Si hay p variables, la fórmula es un poco más complicada, se definiría de esta forma, pero tampoco lo sería mucho. Simplemente vemos que para cada observación se va a hallar la diferencia entre las coordenadas correspondientes. Esas diferencias al cuadrado las sumamos todas y al hacer la raíz cuadrada ya tendríamos la distancia euclídea para p variables. Otros ejemplos son la distancia absoluta o Manhattan o la distancia de Minkowski, aunque en general optaremos por la distancia euclídea cuando tengamos variables continuas. Si las variables son nominales, tenemos que utilizar otras definiciones de distancia, ya que en estos casos los valores numéricos de esas variables se utilizan como codificación y no como una medida. Que tenemos, por ejemplo, 9 variables binarias que toman los valores 0, 1 y 2 observaciones
con los siguientes valores en las 9 variables y que queremos medir la distancia entre ambas observaciones. La distancia de Jacquard consiste en ver, primero, en qué variables ambas observaciones comparten un 1. En este caso, observamos que esto sucede en 3 variables. Y ahora habría que ver en qué variables hay al menos un 1 en alguna de las observaciones. Aparte de las 3 que hemos marcado, estaría esta, así hasta 8 de las 9 variables. Por tanto, decimos que la similaridad de ambas observaciones es 3 partido por 8, 3 octavos. Y la distancia de Jacquard se definiría como 1 menos el coeficiente de similaridad, es decir, 1 menos 3 octavos en este caso. En general, para cualesquiera dos observaciones con variables binarias, podríamos calcular esta tabla. A sería el número de variables donde ambas observaciones tienen un 1. B serían las variables en las que la primera observación vale 1 y la segunda vale 0, y así sucesivamente con el resto de combinaciones. Entonces, podemos definir otros ejemplos de coeficientes de similaridad, como por ejemplo el que ya hemos visto de Jacquard, el coeficiente de Lance y Williams, el de concordancia simple, coeficiente de Sokal. En el caso más general que tengamos variables no binarias, podemos convertir estas a binarias y utilizar las medidas que acabamos de ver. Si además tenemos variables de distintos tipos, variables nominales y cuantitativas al mismo tiempo, podemos aplicar varios métodos. Por ejemplo, podemos pasarlas todas a binarias y aplicar algunas de las distancias que ya acabamos de ver, de Jacquard, por ejemplo. En algunos casos también podemos crear una distancia que sea una combinación lineal de las distancias para las variables nominales y de las distancias para las variables métricas. Y se definiría de esta forma, la combinación lineal, con una ponderación por cada distancia. Finalmente, podemos utilizar también algunas medidas especiales para estos casos. A partir de aquí, ya es posible calcular la distancia o similitud entre pares de observaciones y podemos saber cuáles serían las primeras observaciones en formar un grupo. Por ejemplo, con la distancia entre observaciones podríamos formar este grupo de observaciones más cercanas, este otro, pero se plantean algunas incógnitas. ¿Cómo calculamos la distancia entre otra observación y un grupo? ¿Y la distancia entre un grupo y otro grupo? Para dar respuesta a esto, veamos distintos métodos de medir la distancia entre grupos. El primero de ellos es el método de enlace simple o vecino más cercano, que define la distancia entre dos grupos como la distancia entre las observaciones más cercanas. Por ejemplo, supongamos que solo tenemos una variable llamada número de hermanos y tenemos dos grupos. En el primer grupo hay 3 individuos, uno que tiene un hermano, otro con 2 hermanos y otro con 3 hermanos. Y en el segundo grupo tenemos a 2 individuos, uno con 7 hermanos y otro con 5 hermanos. Entonces, la distancia entre esos dos grupos sería la distancia entre las dos observaciones más cercanas, en este caso la 3 y la 5. Utilizando, por ejemplo, la distancia euclidia, obtendríamos este valor. Otro método es el de enlace completo o vecino más alejado, que define la distancia entre grupos como la distancia entre observaciones más alejadas. También tenemos el enlace por agrupación de centroides. Para entender este método hay que definir primero el centroide de un grupo como el punto que resulta de hallar el promedio de las observaciones que lo forman. Por ejemplo, en este grupo 1 el centroide se halla como el promedio de estas 3 observaciones, ¿no? Aquí lo hemos hallado y para el grupo 2 podríamos hacer exactamente lo mismo. Entonces la distancia entre ambos grupos sería la distancia entre esos centroides. Consideramos también el método de la distancia promedio,
consistente en hallar la media de todas las distancias entre pares de observaciones. En el ejemplo que estamos viendo, tendríamos 6 posibles distancias y simplemente habría que hallar la media de esas distancias. Por último, el método de Ward consiste en definir en cada grupo la suma de cuadrados de las desviaciones de cada observación al centroide del mismo. Es decir, algo así como una medida de la varianza intrínseca del grupo. Entonces, la distancia de Ward se definiría como el aumento que se produce en esa variabilidad si ambos grupos se fusionaran. Por ejemplo, si calculamos la suma de cuadrados para el primer grupo de nuestro ejemplo, obtendríamos esto, y la del segundo grupo sería este otro valor. Si sumamos las dos, tendríamos esta suma de cuadrados total. Si unimos los dos grupos, el nuevo centroide caerá ahora en este otro punto, y al hallar la suma de cuadrados tendremos este otro valor. Si lo restamos a las sumas de cuadrados que teníamos antes, obtendremos la distancia por este método de Ward entre los dos grupos. Sabiendo la distancia entre observaciones, podemos crear los grupos de individuos y conociendo el método de distancia entre grupos, estos pueden ir creciendo absorbiendo otras observaciones u otros grupos. Por ejemplo, en este caso, este grupo podría absorber a esta observación o podría suceder que estos dos grupos se fusionaran. Por tanto, partiendo de grupos iniciales de individuos, vamos creando un esquema jerárquico de agrupaciones sucesivas que suele representarse en un gráfico muy característico y que recibe el nombre de dendrograma. Supongamos que tenemos 5 individuos y escogemos la distancia, euclídea por ejemplo, y el método de enlace para la fusión de grupos. En este caso, las dos primeras observaciones en ser agrupadas serían la 4 y la 5 para formar el clúster A. Lo observamos porque vemos que la distancia de enlace es la menor de todas. El siguiente par de observaciones en unirse serían la 2 y la 3, ya que sería el siguiente esquema, en el esquema de aglomeración serían las siguientes en unirse. En la tercera etapa se uniría el individuo 1 al clúster B ya formado anteriormente y formamos un nuevo grupo C. Finalmente se unirían los clústeres A y C para formar un clúster D que contiene a todos los individuos. Evidentemente, el objetivo es obtener una solución donde la variabilidad intrínseca de los grupos esté controlada. De tal modo que si nos quedamos con pocos grupos, puede ser que entre algunos no haya mucha diferencia. Pero si hay pocos grupos, lo que podría suceder ahora, en cambio, es que tengamos observaciones muy heterogéneas. Si nos fijamos bien en el dendrograma, se observará que a partir de cierta etapa, las distancias de enlace entre grupos crecen demasiado. Y eso nos indicaría con cuántos grupos nos quedaríamos antes de proceder a la unión de grupos que sean ya muy heterogéneos. En resumen, la decisión sobre el número de grupos se toma en función del método de enlace de clúster que hayamos elegido, ya que según el que usemos nos puede salir una clasificación u otra. El proceso va a comenzar siempre con tantos grupos como individuos tengamos y a medida que transcurren las etapas se van formando los nuevos clústeres por unión de individuos, por unión de un individuo con un grupo previo o por unión de dos grupos anteriores. El proceso va a finalizar siempre con un único clúster que contiene a todos los individuos, pero constituido por esas aglomeraciones sucesivas en distintos niveles. El objetivo va a consistir en decidir dónde se detiene el esquema de aglomeración para quedarnos con una solución clúster aceptable. En el siguiente vídeo
Veremos un caso práctico y obtendremos las soluciones clúster aplicando los distintos métodos de enlace de grupos. Y entonces compararemos dichas soluciones para decidir el número de clúster y sus integrantes.